A la orilla del río, una hermosa composición de nuestro compañero, nuestro asesor, nuestro cooperador, el ingeniero Eduardo Casati. Letra suya y la interpretación de Pepe Sarmiento, uno de los grandes integrantes de lo que fuera el conjunto Los Indianos. Un arreglo instrumental realmente tan interesante. Y esta hermosa melodía y hermosa letra escrita por don Eduardo Casati. Ya está en línea don Marco Vallejo, don Eduardo Casati, así que vamos a la presentación, por favor, Marquitos. Don Marcos Vallejo, ya lo tenemos en línea al señor Eduardo Casati. Con el marco musical de esta hermosa composición suya, le saludamos y le damos la bienvenida en el programa Amanecer Agropecuario. Esta hermosa composición a las orillas del río, que lo compuso con Pepe Sarmiento interpretando también esta obra de don Eduardo Casati. Hay mucho en carpeta, muchas sorpresas tenemos en la carpeta de don Eduardo Casati en cuanto a poemas, poesías y música, así que vamos a ir conociéndolo también en este aspecto. Ahora, Marquitos, vamos a la presentación de don Eduardo Casati después de gustar de esta hermosa melodía. Adelante, por favor, Marcos Vallejo. Bien, ingeniero Eduardo Casati, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Amanecer Agropecuario. Aparte del tema tan importante que vas a tocar, estamos viviendo situación sumamente delicada en el país y hoy día en el Congreso nuevamente se trata algo tan desagradable. El querer separarlo a un distinguido componente del Frente Guazú, Sixto Pereira, y son cosas que muchas veces ni siquiera quiero perder tiempo en tocar estos puntos, pero lamentablemente es la rutina prácticamente de lo que hoy día es nuestro Congreso. Y bueno, si la ley tiene que caer, que caiga con quien contra que tenga que caer y que sea implacable y que realmente se le castigue a las personas que realmente se merecen. ¿Qué tal, don Eduardo Casati? ¿Qué tenés en carpeta para la fecha, por favor? Hola César, buen día a la radio audiencia. Bueno, tengo la culminación de este proceso de charlas que iniciamos hace 2 semanas. En el cual habíamos hablado que en el año 2050 la población iba a aumentar significativamente de 7.000 millones de habitantes que somos actualmente, y vamos a llegar a 9.700 millones de habitantes, y entonces eso implicaba muchísimas cosas. Las más importantes eran que iba a haber un cambio tecnológico tan grande, que íbamos a vivir en un mundo totalmente distinto y que los países como las personas tenían la necesidad de adaptarse a ese cambio tecnológico. En términos de producción de alimentos, habíamos dicho que el gran desafío era producir aumentos significativos de producción para poder alimentar a la enorme cantidad de población que va a tener la tierra en ese momento. Y en este sentido habíamos dicho que
la gran mayoría de los países ha agotado la expansión de su frontera agrícola. Entonces, si no hay más áreas cultivables en la mayoría de los países, ¿cómo lograr aumentos de producción significativos para crear suficiente alimento para toda la población mundial? Y había explicado que eso no sería ningún problema por el salto tecnológico que se estaba dando. Ese salto estaba relacionado con la genética. El ser humano, a través de su proceso de investigación, descubrió el ADN de las plantas y para qué sirve cada gen, y a través de la combinación de genes y la introducción de los mismos en nuevas especies, en las especies existentes, permitirían aumentos significativos de producción. Y había aclarado que, contrariamente a lo que mucha gente dice, que no sabe qué efectos pueda tener en la naturaleza crear esos genes, que eso no era así, que eso era una teoría falsa, porque el hombre en realidad no crea nada, el hombre no es Dios, el único que puede crear cosas nuevas es Dios. Lo que hace el hombre es determina genes que hay en la naturaleza, vamos a suponer en una determinada especie, que permitan mayor resistencia a la sequía a través de un desarrollo radicular mucho más grande, resistencia de diferentes tipos de enfermedades, aumentos significativos de producción. Bueno, si el ser humano desarrolla la tecnología genética que está desarrollando, de incorporar, de identificar esos genes y logra incorporar, como tiene capacidad, a la variedad existente, podría producirse y se va a producir un aumento significativo de producción, y eso tiene que darse sí o sí, porque no hay más tierra agrícola utilizable a nivel del mundo. Y ahora voy a hacer una síntesis de lo que puede pasar en Paraguay en relación a eso. Yo veo que en Paraguay tenemos dos opciones, dos caminos. Que las cosas continúen como están, que no haya un cambio de modelo político e institucional. Entonces, Paraguay, que está usando el 25% de la población de la superficie de la región oriental para su producción agrícola, va a pegar un salto económico significativo, porque es uno de los pocos países del mundo que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de expansión de su frontera agrícola. Si en lugar de utilizar el 25% de las tierras de la región oriental, como hacemos hoy para una agricultura empresarial, usara un 60, un 70%, Paraguay podría triplicar su producción agrícola y duplicar o triplicar su producción ganadera. Eso va a pasar sí o sí en los próximos 30 años. Entonces, los volúmenes de producción agrícola de Paraguay van a aumentar significativamente, y los ingresos generados por esa agricultura también, porque hoy día Paraguay está produciendo alimentos para 70 millones de personas, con 7 millones de personas. Si se expande la frontera agrícola duplicando o triplicando, vamos a llegar a cerca de 200 millones de personas en términos de producción de alimentos y en términos de producción de carne. Eso le va a dar al país un cambio significativo en su estructura productiva. Pero ojo que hay un problema. El aumento significativo de la producción agrícola, que se va a dar sí o sí, porque es uno de los pocos países que tienen posibilidad de aumentar su producción, y hay diferencias significativas de precio de la tierra entre Paraguay y sus países y los países vecinos, va a haber mucha inversión en compra de tierra para aumentar la producción agrícola de forma significativa en Paraguay.
Eso es muy importante, pero no soluciona el problema de la pobreza en el Paraguay, porque no existe un efecto derrame de ese tipo de economía. O sea, el aumento de ingresos derivados del incremento significativo de producción por expansión de áreas, sin recurrir todavía a las diferencias significativas de cambio tecnológico, va a mantener el estatus actual del país, no va a cambiar la situación de los pequeños productores, no va a haber ningún cambio. O sea, el país va a progresar en términos macro, pero no va a progresar en términos de justicia social, y eso es muy peligroso. El otro escenario es que las cosas sí cambien, que haya una mejora significativa del esquema institucional con el que se maneja el país, que haya un mejoramiento significativo del sistema judicial, que se acabe con la corrupción. Eso le va a dar al país un vuelco total. Y los países son clasificados a través del cumplimiento de esos logros. Se clasifica la categoría del país, y esa categoría del país permitiría, si se diera el cambio institucional y judicial, y Paraguay se convirtiera en un país serio y creíble, le cambiarían la calificación de país a Paraguay, y si se da ese cambio de calificación, habría una masiva inversión externa en Paraguay, que es lo que necesitamos para provocar un desarrollo, y un desarrollo con equidad. Porque si se produce una inversión masiva de capital externa en el Paraguay, se producen dos cosas: se produce generación de tecnología y se produce muchísimo trabajo. Eso sí es un cambio que puede dar un vuelco a la economía paraguaya y a que desaparezcan las diferencias sociales existentes actualmente. Si ese cambio institucional no se da, va a haber un aumento significativo de producción y un aumento significativo de ingresos, pero no de distribución de ingresos. Si por el contrario, en el segundo escenario, que yo creo poco probable, yo creo que lo que va a pasar es que Paraguay no se va a adecuar a los cambios institucionales. Nuestra economía y mi visión de país es que nuestro modelo se va a agotar, va a haber mucho malestar social, y no vamos a romper el círculo vicioso de la inequidad y de la pobreza que tenemos actualmente. Veo con mucha preocupación el tema que mencionaste de la izquierda radical, que está propiciando invasiones de tierra. Ahora en San José de los Arroyos acabo de leer una publicación que entraron en la iglesia y quemaron todos los altares, igual que como se está haciendo en Chile. Eso es sumamente peligroso, señores. Y eso es una cosa que está provocada. Y que lamentablemente tenemos que copiar estas cosas tan absurdas de otros países, Sí, es un irrespeto total. Y actúan con mucha impunidad en algunos países. En Chile, por ejemplo, se está dando ese fenómeno y no hay reacción del gobierno. Yo creo que Paraguay tendría que tener una política muy dura. Si esa gente, aquellas personas que atropellan el patrimonio cultural del país, se ponen a quemar iglesias, había que arrestarlo, juzgarlo y sentenciarlo. Sí, ¿crees que el Paraguay tiene que tener una reacción dura? Pero sin embargo en el Congreso se está tratando de flexibilizar y llenar de protocolo la cuestión del respeto a la propiedad privada incluso. Y bueno, eso es lo que digo. O cambiamos o vamos a pagar el precio de las consecuencias del no cambio. Si no se da el cambio institucional que Paraguay necesita, el cambio institucional es que el Congreso funcione no en función de los intereses económicos de los congresistas,
en función de los intereses económicos del país. Si hay un cambio verdadero, si mejora significativamente el aparato judicial e institucionalmente, hay un buen comportamiento de las instituciones. Si se desaparece la corrupción, vamos a tocar, por ejemplo, el tema de la tierra y la reforma agraria. Hay 1.300 asentamientos promovidos por el Instituto de Reforma Agraria en Paraguay, de los cuales 300 son los que culminaron en proceso de otorgamiento de títulos. Y este proceso lleva 30, 40 años, señores. ¿Qué estamos haciendo? Así como hay prioridad de asignar recursos a educación, a salud y a infraestructura, hay una necesidad imperiosa de que esa institución específica funcione. No puede ser que 1.300 asentamientos que están metidos en nuestra reforma agraria después de 30 o 40 años, solo 300 hayan entregado los títulos. Hay que hacer un relevamiento institucional y meter preso a mucha gente. Ahí hay una corrupción espantosa. Los procesos tienen que culminar. Si hay 1.300 asentamientos, los 1.300 asentamientos tienen que tener su título de tierra. Y no solo eso, tienen que tener el apoyo institucional necesario para producir el despegue. Tienen que darle la infraestructura, tienen que darle la... Sí, y título, y tener título de tierra, pero no precisamente para después apenas conseguir el título y estar negociando sus derecheras, sus ocupaciones descaradamente y luego ir a invadir otros lugares. Claro, porque es una mafia institucionalizada. Así como hay políticos corruptos, hay campesinos, dirigentes campesinos corruptos, cuyo modus vivendi es la ocupación de la tierra, sí, para destrozar todos los bosques, vender toda la madera, y una vez que acaben con eso, pedirle al dueño un chantaje para la devolución de las tierras. Salen de ahí y van y ocupan. Esa gente tiene que ser identificada y sancionada. Eso es un robo, hay un pecado ambiental. Sí. Yo tengo un establecimiento y he hecho los bosques sin un permiso del Ministerio del Medio Ambiente. Yo soy pasivo de sanciones de penalización, inclusive de cárcel, con grandes multas. Pero resulta ser que a la gente involucrada en estos procesos equivocados de reforma agraria, a estos ocupantes profesionales de tierra, no se les sanciona. Y el concepto es pobrecito en gallo son pobres. Sí. Señor, es para todos. No se puede producir. En nombre de la pobreza hasta se van a acciones criminales. Continuamos contigo en instante, por favor. Dame oportunidad para cumplir con nuestros patrocinantes, ingeniero. Marcos Vallejo, contigo. Bien, don Marcos Vallejo, vamos a la presentación de vuelta en este bloque del ingeniero Eduardo Casati, por favor, Marquitos. Mediante el financiamiento de la multinacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por CNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA. Y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Eduardo Casati, en esta situación que vive el país y que estamos pasando por salvando incluso el tema de salud y por otro lado también la agricultura familiar campesina en cierta medida fortalecida, no se ha entregado, no se detuvo. Siempre estamos pensando en la inversión del capital extranjero en nuestro país. Pero, ¿qué garantía le damos?
Decimos de que necesitamos que cada vez más se fortalezca en el país, en la industria, también en las cuestiones de la explotación de las hidroeléctricas en los distintos ríos afluentes del río Paraguay. Pero, ¿qué garantía le damos con esta situación que estamos viviendo en el país? Y otra de las cosas también, ¿no será que el estancamiento de inversión del capital propio paraguayo nos está dando a consecuencia de estas vicisitudes que se pasan en el país, don Eduardo Casati? Claro que afecta a la seguridad de la inversión. Si los propios senadores y congresistas de la nación propician la invasión de tierra porque tienen una ideología radical, claro que afecta a la inversión, por supuesto. Si me preguntan cuál es mi opinión sobre el senador que está haciendo eso, yo creo que habría que juzgarlo y habría que echarlo del Congreso y judicializarlo. Está incitando a la violencia, a la lucha de clase, y lo hace con un objetivo político. Y debe ser sancionado. No puede un senador de la República propiciar la invasión de las tierras productivas, estando haciendo promesas para captar votos, manipulando a la gente. Debe ser sancionado. Ojalá se logren los votos necesarios, lo juzguen, lo sentencien y lo metan preso. Está creando la zozobra en el campo, está creando la división y el odio de clases. Y ese no es el país que nosotros queremos ni el país que nosotros meditamos. Pero ¿te parece, Casati, que tenemos cualquier cantidad de gente que si tiene las garantías necesarias va a invertir acá en la capital? Es decir, va a invertir acá en nuestro país. Hay que tener en cuenta una cosa, Casati. Acordate esta cuestión de la famosa tierra mala vida. Sí. Si bien el general Stroessner tuvo sus luces y sus cosas negativas, mi amigo, él para poblar los lugares inhóspitos en aquel entonces le exigió a su entorno de que ocupe las tierras. Por un lado eso. El ingeniero Juan Carlos Guasmosi, cuando quiso marcar presencia en la frontera, ya en Bahía Negra, ha hecho una campaña pero extraordinaria en favor de los ganaderos para que inviertan en el Alto Paraguay. No se consiguió eso, entonces se le trajo a una persona que encabezó la migración en nuestro país de los brasileros. Y los brasileros llegaron a ocupar una cantidad inmensa de tierra en el Chaco paraguayo, pero ¿quién le abrió la puerta a estos brasileños? Fuimos nosotros. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos hablar de tierra mala vida porque se le dio oportunidad a otra persona porque nosotros desaprovechamos? No, señores, yo creo que acá en el Paraguay hay mucha gente que está destinando su dinero a otros países o está guardando su dinero en otros países. ¿Por qué? Porque no tienen la garantía necesaria para invertir en nuestro país, don Eduardo Casati. Sí, voy a tocar el tema específico. La inversión en Paraguay para crecimiento económico es de 6.000 millones de dólares al año. 5.000 millones son del sector privado, 1.000 millones son del sector público. Y eso que decir de la habilitación de tierra que sucedió en el pasado, permitió poblar muchas zonas, ¿no? Increíble, nadie quería ir a Ciudad del Este. Es cierto. Yo recuerdo perfectamente que Stroessner repartía tierra en los militares y le decía, vayan y pueblen, igual que en el Chaco. Entonces hay que ver muy bien qué es lo que estamos diciendo. Pero la izquierda radical, hace poco lo escuché al senador Richard decir que ella lo que cuestiona es la tierra mala vida. Y ahora le voy a recordar al senador Richard
un tema que quiero que él analice, porque lo que pasa con esta gente radical de extrema izquierda es que tienen su punto de vista particular de las cosas. Me voy a referir a su líder, al senador Lugo. Siendo presidente de la República, propició la compra de tierras de Teixeira, que era una compra de tierra que había hecho un señor brasilero por 11 millones de dólares y el gobierno le iba a comprar por 33 millones de dólares, que era una reserva forestal y que iban a destinar a la reforma agraria. El negociado era tan grande y olía tan a podrido que hubo una reacción brutal de la sociedad paraguaya. Incluso Eduardo, acordate que esas tierras no eran prácticamente aptas para la reforma agraria, para la agricultura. No solo no eran aptas para la reforma agraria, eran zonas boscosas. ¿Y qué iban a hacer? Iban a entregar a campesinos que iban a cortar absolutamente todos los árboles, iban a deforestar una reserva nacional, iban a vender todos los rollos y después se iban a ir otra vez de esas tierras previo pago de parte de los dueños de las tierras. Entonces, ¿de qué me están hablando esa gente? Recuerdo muy bien que Tito Núñez, el presidente de la Asociación Rural, porque yo estuve en Pedro Juan Caballero, cuando sucedió eso, dio un discurso muy lapidario, le dio a Lugo, diciéndole que eso era un negociado y que era una vergüenza que se destinen 33 millones de dólares a comprar tierra para reforma agraria en una zona forestal, que ahí no se iba a hacer reforma agraria, que lo que se iba a hacer era un negociado y que se estaban triplicando los precios. Y recuerdo perfectamente que le apagaron el micrófono. ¡Qué bárbaro! Esa fue la reacción del Lugo. Sí. Digo, de que se le apague el micrófono para que la gente no escuche lo que estaba diciendo. Sí. Entonces Tito Núñez, le felicito, salió del estrado donde estaba, se dirigió frente al Lugo y a medio metro de él, gritando, le dijo lo mismo que tenía pensado decir con el micrófono apagado. Entonces, el concepto con que se manejan es de un cinismo total. Exacto. Si fueran Sí. coherentes en sus acciones, yo entendería y entiendo perfectamente, pero si eso es lo que ellos hacen, ¿cuál es el ejemplo que demuestran? Yo creo que esta gente tiene que ser sancionada. Está provocándole deliberadamente revertir el orden social y provocar el odio de clase. Están provocando la invasión de tierras productivas. Y lo que deberían es ocuparse de un proceso de reforma agraria efectiva. Si hay 1.300 hectáreas, 1.300 colonizaciones del Instituto de Bienestar Rural y después de 40 años solo se titularon 300 de las mismas, ahí está el problema, señores. Hay que asignar el recurso para que sea una reforma agraria efectiva, para que se le titule la tierra, para que se le prohíba vender la tierra bajo la excusa de vender la derechera y para que se le dé la asistencia técnica necesaria para hacer el crédito necesario, la industrialización necesaria para hacer de esas tierras productivas con apoyo tecnológico, con apoyo al sistema de comercialización para generar riqueza. Eso debería ser lo que se debe hacer y lo que ellos tendrían que preocuparse. Pero no, de lo que se preocupan es de la invasión de tierra. ¿Por qué? Porque lo que quieren provocar es la falta de inversión en el campo para generar pobreza. Y ahí encuentran el caldo cultivo necesario para desarrollar su teoría y de esa manera desestabilizar el país. Bueno, terminado este tema que creo que fui bastante claro, hay otra cosa que es muy importante, al que no me referí. El aumento de producción en el mundo se va a dar
por aumento de tecnología agrícola, y nosotros tenemos la capacidad de triplicar nuestra producción de alimentos, triplicando el área destinada a la misma, porque estamos usando el 25% de la región oriental. Hay demasiado tierra ociosa en Paraguay, entonces nosotros deberíamos lograr una expansión de la frontera agrícola enorme, pero no debemos olvidarnos que este es un mundo altamente tecnológico y estamos muy mal en materia de investigación agrícola. Yo creo que Paraguay tiene que hacer acuerdos de intercambios culturales, técnicos y científicos para lograr esa transferencia tecnológica, para que nuestros técnicos dominen la metodología que se sigue en genética para el mejoramiento de las diferentes especies que nosotros cultivamos. Muy más lejos, Paraguay debería desarrollar una política de constituirse en un país líder a través de convenios, para que en Paraguay otorgarle a las compañías, a los países amigos, las facilidades para que se instalen en Paraguay y sea acá mismo donde se genere la tecnología, para que nuestros técnicos vayan aprendiendo y podemos duplicar o triplicar la producción de determinados rubros si destinamos recursos a la parte de investigación y si hacemos acuerdos. Nosotros no necesitamos que nos den plata para eso. Nosotros lo que necesitamos es que nos den ayuda tecnológica para cambiar la tecnología que se aplica al agro. La capacidad de expansión de la tecnología agrícola es prácticamente ilimitada. Nosotros podemos duplicar o triplicar los rendimientos si usamos las técnicas adecuadas. Pero muy bien, esas técnicas no se están generando en el país. Y voy a dar un ejemplo que muy poca gente sabe. La primera potencia económica mundial es Estados Unidos. Es el país más industrializado del mundo y es uno de los países más ricos del mundo. Y ustedes saben cuál es la base del comercio exterior de Estados Unidos. En el país más industrial del mundo, más desarrollado del mundo, su mayor y principal producto de exportación es de base agrícola. Y solamente el 2% de la población se dedica a la agricultura. Entonces ahí me hago varios planteos. Si el país más industrializado del mundo, con mayor desarrollo tecnológico, su principal fuente de ingreso por exportación son los rubros agrícolas y ocupan solamente el 2% de la población, quiere decir que ahí con tecnología podemos lograr desarrollos importantísimos. Y para ello tenemos que hacer acuerdos con Estados Unidos, con Israel, con Nueva Zelanda, con Europa, con todos los países que tienen tecnología avanzada, para que nos transfieran sus conocimientos, para que se instalen en el país y hacer acuerdos nacionales de investigación para todos los rubros principales de producción. Ampliamos después del corte, por favor, don Eduardo Casati. Adelante, Marcos Vallejo. Eduardo Casati, tenemos 9 minutos finales en el programa Amanecer Agropecuario. Pero te anticipo algo. Debido a la importancia de lo que hoy estamos desglosando para la gente, este programa o el bloque que te pertenece va a ser repetido el próximo lunes. Ya tenemos compromiso para mañana con el presidente de Petropar para actualizarnos sobre la situación de la caña de azúcar en Mauricio José Troche. Pero este programa tan interesante, yo creo que vale la pena de que con el apoyo de Marlene Fernández podamos coordinar para que se vuelva a repetir el lunes, porque es sumamente interesante. Así que te escuchamos en los
7 minutos finales, don Eduardo Casati. Voy a tratar de hacer una síntesis porque queda poco tiempo y hay muchas cosas importantes que tratar que todavía no traté. Dentro de ese progreso tecnológico, hay una cosa muy importante que se habla muy poco. La China, que es el cuarto país más grande del mundo, tiene 9.300.000 kilómetros cuadrados. Nadie sabe que el 70% de su territorio es muy árido o semiárido y está lleno de desiertos. Bueno, hace 30 años ellos vienen trabajando en plantación de árboles para transformar el desierto y tienen planificado que en 30 años, para el 2050, ellos van a lograr su objetivo. ¿Cómo lograr la plantación de árboles en zonas desérticas donde el problema es la lluvia? Bueno, ahí está lo que es la tecnología. Ellos desarrollaron un producto sintético. Dos productos sintéticos tienen. Uno es un gel que tiene la capacidad de absorber 100 veces más agua que su peso. Vamos a suponer 1 kilo de gel permite absorber 100 litros de agua. Pues se hace un trasplante de árbol, se pone el gel, se riega y la capacidad de retención de agua es 100 veces mayor. Entonces se calcula que dentro de 30 años la China va a eliminar la desertificación de su país. Esa tecnología también está planificado a hacerse en África, donde todo el norte africano está lleno de desiertos. Entonces, lo que hoy son desiertos, dentro de 30 años, van a ser grandes bosques naturales. Y acá hay una cosa que se habla muy poco y es muy interesante saber. En las zonas desérticas, el viento lleva el polvo del suelo y se produce un efecto ambiental que es sumamente interesante. Esas partículas de suelo van a la atmósfera y pasan por algunas zonas muy ricas en fósforo. Y ese polvo del aire al llegar a la costa del Brasil provoca precipitaciones muy grandes, que es lo que determinó la formación de la cuenca boscosa amazónica. Son dos factores. Uno es que esas partículas de arena del desierto, por una cuestión que yo no sé explicar bien, provoca altos niveles de precipitación, pero también incorpora altos niveles de fósforo al suelo. O sea, hay una fertilización natural y acá hay un riesgo de que la eliminación de los desiertos de China y del África pueda alterar el equilibrio ecológico de la región amazónica, porque esa enorme cantidad de tierra que es transportada por el aire al llegar a la Amazonía se convierte en lluvia y se convierte en fertilizante. O sea, no sabemos qué va a pasar con la Amazonía brasilera, que es el pulmón de la reserva forestal de oxígeno del mundo. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque es importantísimo saber que se está desarrollando toda una tecnología de mucha eficiencia de mejorar el medio ambiente a través de la plantación de árboles. Y en el Paraguay se está dando un fenómeno de reforestación masivo que no tiene. Si ustedes se van a las zonas nuevas de Cazapá, por ejemplo, hay miles y miles de hectáreas de eucalipto que se están plantando. Entonces hay todo un marco de expansión para una actividad nueva que puede ser sumamente rentable, como son los programas de reforestación. Si nosotros queremos incentivar los programas de reforestación y se diera en el Paraguay el cambio institucional que nosotros necesitamos para transformar el país, va a haber una inversión masiva en Paraguay que tiene una legislación muy favorable a la inversión extranjera y podría subsidiarse o apoyarse el desarrollo de plantaciones forestales para aumentar la cantidad de nuestros bosques, producir madera y provocar el aumento del bienestar general a través del trabajo que generamos en el campo. Una cosa que no dije y quiero decir es que
gran parte de nuestra población es campesina, pero hay que ver qué porcentaje de población quiere realmente ser productor agrícola. Y aparentemente por los estudios sociológicos que se hacen, no es la preferencia de la gente rural. La gente lo que quiere en el campo es más que tener tierra, tener trabajo. Y para tener trabajo con seguridad social, tener un sueldo mensual, se necesita provocar un desarrollo industrial muy grande. Bueno, si se da el cambio de política, si se da el cambio institucional, la inversión que va a venir a Paraguay va a ser muy grande y se va a transformar la economía del país. Entonces, ven la enorme gama de posibilidades de cosas que tenemos que hacer. Resumiendo, en todo lo que dije hoy, yo planteé dos escenarios: que las cosas sigan como están, sin cambios institucionales. El país va a tener un progreso importante en términos de expansión de su frontera agrícola, porque tenemos recursos prácticamente ilimitados, pero no va a cerrar la brecha social, no va a eliminar la pobreza. Lo único que va a eliminar la pobreza es que se produzca un cambio institucional, que haya un acuerdo político, que haya definición de políticas de Estado en términos de salud, de educación, de infraestructura y de uso de la energía, que permitan que Paraguay sea un país serio, que permita que el nivel de educación de Paraguay aumente significativamente, que los nuevos sistemas de enseñanza que se van a aplicar en todo el mundo van a ser con una base sumamente tecnológica, para lo cual el país tiene que estar interconectado en red, para que a través de lo que expliqué en las últimas charlas, toda esa tecnología los chiquitos puedan ver programas de computación. Eso no quiere decir que no van a asistir a la escuela. Van a asistir a la escuela, pero el aprendizaje va a ser mucho más grande si usamos la tecnología que va a haber en el futuro. Ya hay actualmente esa tecnología. Tenemos que cubrir todas las áreas del país para adecuar nuestra educación al mundo del futuro. Los chicos de hoy día y de acá para adelante tienen que tener conocimientos de computación avanzadísimos, porque si no van a ser analfabetos funcionales, como somos nosotros ahora los adultos. Los chicos dominan muy bien la computación y nosotros tenemos serios problemas. Interesante, don Eduardo. Muy, muy importante todo esto. Bueno, don Eduardo, te agradezco la participación y te cuento de que tenemos una nueva modalidad de difusión de lo que se entrega en el programa Amanecer Agropecuario. Esto va a ir para ZP30, La Voz del Chaco, va a ir para Radio País Bucú, va a ir para la zona sur del país en Radio Cocuepotí, como también para Radio San Fernando de la colonia de la cooperativa Colonias Unidas. Muy bien, don Eduardo, muchísimas gracias, y se repite este programa por la Radio La Costa de Concepción, como así también la www.radiocumbre.com.pi retransmite al mediodía. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, César. Un saludo a la radio audiencia. Muy bien. Don Eduardo Casati en Amanecer Agropecuario. Bien, Marcos Vallejo, llegamos al final del programa Amanecer Agropecuario. Gracias por tu apoyo, y ya el departamento de prensa con informaciones de primera mano para toda la gran audiencia de Radio La Unión. Hasta mañana, si Dios permite,